Hola público en general y futuros fisios. Hoy les vamos a hablar sobre algunas generalidades biomecánicas del raquis. El raquis está constituido por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras, las cuales se articulan con el hueso coxal. El raquis es el eje central del cuerpo humano. Este tiene dos mecanismos controversiales que es la rigidez y la flexibilidad. También desempeña un papel protector del eje nervioso. Capanchi nos dice que podemos compararlo con el mástil de un barco, ya que este es rectilíneo y su base de implantación será la pelvis. Durante la filogénesis, es decir, en el transcurso de la evolución de la especie humana, a partir de los prehomínidos, el paso de la cuadrupedia a la bipedestación indujo el enderezamiento y después la inversión de la curva lumbar, inicialmente cóncava hacia adelante. De este modo apareció la lordosis lumbar, cóncava hacia atrás. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las curvaturas del raquis. Para empezar, en un plano sagital, la columna vertebral presenta 4 curvas que son de abajo hacia arriba. La primera curva es la curva sacra, que esta es fija debido a la soldadura definitiva de las vértebras sacras. Esta curva es de concavidad anterior. La segunda curvatura es la curvatura lumbar, que es denominada lordosis lumbar, que esta es de concavidad posterior, más o menos pronunciada cuando es el caso de hablar de una hiperlordosis lumbar o ensilladura lumbar. La tercera curvatura es la curvatura torácica, denominada también cifosis torácica. Esta es una convexidad posterior. Y por último, la curva cervical o lordosis cervical. Esta es una concavidad posterior. Las curvas raquídeas son aquellas que van a aumentar la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. En este apartado se habla de el índice de Delmons, el cual consiste en la relación que existe entre la longitud alcanzada por el raquis desde la meseta de la primera vértebra sacra hasta el atlas. Constitución de la vértebra tipo. La vértebra tipo está compuesta por dos partes principales, un cuerpo vertebral, que es de forma cilíndrica, y el arco posterior, que es de forma de herradura. Esta se fija a la maciza de las articulaciones en su apófisis y este se va a ver limitado. Por un lado se localizan los pedículos y por delante está el macizo de las articulaciones, además de las láminas que se encuentran por detrás del macizo. La estructura del disco intervertebral. La articulación entre dos cuerpos vertebrales es una anfiartrosis y se encuentra constituida por dos mesetas de las vértebras adyacentes y se unen por el disco intervertebral. Una parte central, que es el núcleo pulposo, que es una sustancia gelatinosa que se deriva de la cuerda dorsal del embrión, compuesta por el 88% y por tanto es hidrófila, y una parte periférica que es el amnus fibroso o más conocido como anillo fibroso, conformado por una capa fibrosa. El núcleo pulposo tiene la forma parecida a una esfera. Se comporta como una canica intercalada entre dos planos. A este tipo de articulación se le llama de rótula. Permite tres clases de movimientos: movimiento de inclinación, movimiento de rotación, movimiento de deslizamiento o también llamado de... Bien, ahora hablemos un poco de la precomprensión del disco y la estabilidad de la articulación discovertebral. Enfocándonos en cargas, el núcleo soporta el 25% de estas y el anillo un 25%. El núcleo actúa como distribuidor de presión sobre el anillo. La presión en el centro del núcleo no es nula, incluso cuando hay ausencia de carga, y esto se debe al estado de hidrofilia, el cual hace que se hinche y esto se le conoce como estado de pretensión. Este permite resistir mejor las fuerzas de compresión y de inflexión. Conforme van pasando los años, el núcleo pierde estas propiedades. Ahora hablemos sobre la migración del agua en el núcleo. Cuando se ejerce una presión importante sobre el eje del raquis, el agua que contiene la sustancia cartilaginosa del núcleo pasa a través de los orificios de la meseta vertebral hacia el centro de los cuerpos vertebrales. Si se mantiene esta presión durante todo el día, hasta las últimas horas de la noche, el núcleo estará menos hidratado, comparándolo al inicio de la mañana. Es por eso que aumentamos 2 centímetros por las mañanas y por las noches los perdemos. También la flexibilidad raquídea es mayor por las mañanas.
Las fuerzas de tensión. El raquis torácico lumbar aislado se hiperflexiona bajo cargas compresivas. Esto se refiere al aumento de carga raquídea. Se incrementa con la activación muscular, fatiga muscular, presión discal y la disminución de la estructura. Las cargas de cizallamiento dependen del ángulo del tronco, el peso del segmento superior y la carga movilizada. Es el proceso que estas fuerzas son significativamente mayor conforme el grado de flexión. Las cargas de tensión es la fuerza interna de la unidad del área que experimenta el material frente a la aplicación de una fuerza. Y las fuerzas de tensión son los movimientos asimétricos donde existe algún grado de giro que va a hacer que ésta se reduzca la estabilidad y aumente las cargas raquídeas. Esto indica giros del tronco, lo que dará como resultado el riesgo de una lesión discal. Las variaciones de disco según el nivel. El grosor del disco no es el mismo en todos los niveles, debido a que en el raquis lumbar el disco mide 9 milímetros de altura, en el raquis torácico mide 5 milímetros de espesor y en el raquis cervical son 3 milímetros de espesor. En cuanto a la relación de movimiento, el raquis cervical es el más móvil, el raquis lumbar es un poco menos móvil y el que es menos móvil de los tres segmentos es el raquis torácico. Amplitudes globales de la rotación del raquis en conjunto. La rotación axial en el raquis cervical es muy amplia, ya que alcanza los 45 a 50 grados. La rotación axial en el raquis dorsal es de 35 grados. La rotación axial en el raquis lumbar es de 5 grados. La rotación axial entre la pelvis y el cráneo alcanza los 90. Ejercicios para apreciar las amplitudes globales del raquis. Flexión del raquis dorsolumbar, extensión del raquis dorsolumbar, inclinación lateral del raquis dorsolumbar. Para evaluar la rotación axial del raquis se debe observar al individuo desde arriba. La cintura pélvica está constituida por 3 piezas óseas, los 2 huesos ilíacos pares y simétricos, el sacro impar y simétrico, el bloque vertebral constituido por la unión de 5 vértebras sacras, además de 3 articulaciones de escasa movilidad. En el caso de la cintura pélvica, el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia en cuanto a conformación según el sexo, se aprecia con claridad. La pelvis masculina con la pelvis femenina se puede constatar como esta última es mucho más ancha y mucho más extensa, el triángulo cuyo interior de su inscriptible posee una base más amplia que en la pelvis masculina. La cintura pélvica y las articulaciones sacroiliacas. La cintura pélvica forma la base del tronco, constituye el sostén del abdomen y une el miembro inferior con el tronco. Es un anillo osteoarticular cerrado compuesto por 3 piezas óseas y 3 articulaciones, 2 huesos ilíacos pares y simétricos, sacro, impar y simétrico, 5 vértebras, 2 articulaciones sacroiliacas y la sínfisis púbica. El sacro está situado entre las alas ilíacas en el plano transversal, y al ejercer mayor peso sobre él, se forma un sistema de autobloqueo. Cada ala ilíaca se puede considerar como un brazo de palanca, y su punto de apoyo se localiza en las articulaciones sacroiliacas, y su resistencia y potencia están situadas en los extremos superiores e inferiores. Resistencia, ligamentos sacroiliacos, potencia, la sínfisis púbica. La notación y contranotación. La notación es el movimiento involuntario de cabeceo, que es un movimiento de báscula que realiza el sacro. Este movimiento está constituido por el ligamento sacrociático de tal modo que el premonitor se desplaza hacia abajo y hacia adelante. Por lo contrario, el movimiento de contranotación es cuando el sacro lleva a cabo desplazamientos inversos. El sacro, al pivotar en torno al ligamento sacrociático, se endereza, de modo que el premonitor se desplaza hacia arriba y hacia atrás. El extremo inferior del sacro y el vértice inferior del coxis se desplazan hacia abajo y hacia adelante. Las limitantes del movimiento de nutación se da por la elasticidad de los ligamentos sacrotuberosos en la parte anterior, mientras que el movimiento de contranutación está limitado por los ligamentos sacrotuberosos posteriores. No obstante, estos movimientos intervienen en la fisiología del parto. Micción y defecación, ejemplo del perineo femenino. Durante la micción intervienen factores como la relajación del músculo esfínter liso de la uretra, la contracción del músculo detrusor. Durante la micción hay una contracción abdominal, mientras que en la defecación hay una contracción abdominal y respiratoria.
además de la contracción del músculo liso de la pared del recto y la relajación del esfínter externo. El perine masculino anatómicamente está compuesto por las mismas formaciones que el perine femenino, aunque existe la diferencia de que hay ausencia de la abertura urogenital. Su arquitectura se presenta en dos planos, con el músculo transverso profundo del periné y el músculo transverso superficial del periné. Estos son separados por la aponeurosis perineal medial, el músculo esfínter anal, el ligamento anococcigio y el músculo esfínter externo de la uretra. La abertura urogenital está reemplazada por el aparato erector constituido por 3 cuerpos eréctiles, los cuales se llenan de sangre gracias a las arterias pudendas. Según las características de la lordosis lumbar y de la estática raquídea descritas por Diseis, el ángulo sacro es de 30 grados, el ángulo lumbosacro es de 140 grados y el ángulo de inclinación de la pelvis tiene un valor medio de 60 grados. Constitución de las vértebras lumbares. Es el cuerpo vertebral, las dos láminas, las apófisis costales, el pedículo, la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior. Y se puede decir que entre la cara posterior del cuerpo vertebral y el arco posterior está delimitado el agujero vertebral, que forma casi un triángulo equilátero. La apófisis costiforme de la primera vértebra lumbar está menos desarrollada que la de las otras lumbares. La quinta vértebra lumbar posee un cuerpo vertebral más alto por delante que por detrás, de tal modo que visto de perfil es cuneiforme. El sistema ligamentoso del raquis lumbar. En un corte sagital se pueden distinguir claramente dos sistemas ligamentosos. Por un lado, a lo largo de todo el raquis, los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Y por otro, un sistema de ligamentos segmentarios entre los arcos posteriores. Se encuentra el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior y en el arco posterior la unión está garantizada por los ligamentos segmentarios. Cada lámina está unida a la siguiente por un ligamento espeso, muy resistente de coloración amarilla. Se trata del ligamento amarillo. Este cierra totalmente por detrás del canal raquídeo, por delante y por fuera. Recubre la cápsula y el ligamento anterointerno de las articulaciones hipoapofisiarias. Entre los tubérculos accesorios de las apófisis transversas se extiende a cada lado un ligamento intertransverso, bastante desarrollado en la porción lumbar. El conjunto de estos dos sistemas ligamentosos constituye una unión extremadamente sólida. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza ligeramente hacia adelante, haciendo disminuir el grosor del disco. De este modo toma forma de cuña y el núcleo pulposo se ve desplazado hacia atrás. Durante el movimiento de extensión, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se inclina hacia atrás y retrocede. Al mismo tiempo, el disco intervertebral se hace más delgado en su parte posterior y se ensancha en su parte anterior, tornándose cuneiforme. El núcleo pulposo se ve desplazado hacia adelante, lo que tensa las fibras anteriores del anillo fibroso. A la par, el ligamento longitudinal anterior se tensa y el ligamento longitudinal posterior se distiende. El movimiento de extensión queda limitado por los topes óseos del arco posterior y por la del ligamento longitudinal anterior. Durante el movimiento de inflexión lateral, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina hacia el lado de la concavidad de la inflexión y el disco se toma cuneiforme, más grueso en el lado de la convexidad. El ligamento intertransverso del lado de la convexidad se tensa y se distiende del lado de la concavidad. Los músculos del tronco en un corte horizontal. Los músculos del tronco se dividen en 3 grupos. Los músculos del grupo posterior, que están los transversos espinosos, el músculo longísimo y el músculo iliocostal lumbar. Y por último, el músculo espinoso. Los músculos laterovertebrales son 2, el músculo cuadrado lumbar y el psoas mayor, mientras que los músculos de la pared del abdomen se distribuyen en 2 grupos, los músculos rectos del abdomen, el músculo transverso del abdomen y los oblicuos interno y externo del abdomen. Los músculos de la pared abdominal en torno al talle. El contorno de la pared inferior del abdomen depende de los músculos anchos que forman una verdadera cincha abdominal que podría clasificarse como faja. La eficacia de esta cincha está determinada por la tonicidad de tanto los músculos rectos del abdomen, pero más de los músculos anchos. Los músculos de la pared abdominal en la rotación del tronco. Para obtener la rotación del tronco hacia la izquierda es necesario contraer por una parte el músculo oblicuo externo del abdomen y del lado derecho el músculo oblicuo interno del abdomen. Las fibras musculares y las aponeuróticas se prolongan en la misma dirección,
por lo tanto es una acción sinergista. Los músculos de la pared abdominal en la flexión del tronco, el músculo recto del abdomen, constituye al tensor directo, el músculo oblicuo interno constituye a un tensor oblicuo hacia abajo y hacia atrás, y el oblicuo. Los músculos de la pared abdominal en el enderezamiento de la lordosis lumbar. La menor o mayor curvatura del raquis depende no solo del tono de los músculos abdominales, sino también de los raquídeos, ya que la relajación de la musculatura abdominal conlleva la exageración de la curvatura raquídea. Para obtener un enderezamiento de lordosis, basta entonces con contraer los dos músculos glúteos mayores y los dos músculos rectos del abdomen para conseguir este enderezamiento. El psoas mayor flexiona el raquis lumbar sobre la pelvis y acentúa la lordosis. Los ligamentos iliolumbares y los movimientos en la charnela lumbosacra. Las dos últimas vértebras lumbares están unidas directamente al hueso ilíaco por los ligamentos iliolumbares y se distinguen dos haces. El haz superior, también denominado haz iliotransverso lumbar superior, y el haz inferior, también denominado haz iliotransverso lumbar inferior. A veces se distinguen dos pequeños haces fibrosos más o menos individualizados, un haz ilíaco y un haz sacro. La movilidad de la charnela lumbosacra está limitada más en la inclinación lateral que en la flexoextensión. Estática del raquis lumbar en bipedestación. En bipedestación rectilínea en ligero desequilibrio hacia adelante está controlado por la contracción tónica de los músculos tricepsorales, músculos isquiotibiales, músculos glúteos, músculos espinales, y los músculos abdominales en cambio están relajados. La posición de sedestación con apoyo isquiático. El peso del cuerpo reposa únicamente sobre los isquiones, la pelvis está en equilibrio inestable, más bien solicitada en anteversión. De ahí una hiperlordosis lumbar y las curvas torácicas y cervicales acentuadas. Los músculos de la cintura escapular y especialmente el músculo trapecio que sostiene la cintura escapular y los miembros superiores actúan para mantener la estabilidad. El decúbito supino es la posición más comúnmente adoptada para el reposo. La tracción sobre el músculo psoas mayor provoca una hiperlordosis lumbar y produce un hueco debajo de los riñones. Amplitud de rotación del raquis toracolumbar. La amplitud de rotación segmentaria y total del raquis lumbar y en el raquis torácico ha sido durante mucho tiempo una gran incógnita. Según Gregersen y Lucas, la rotación total de derecha a izquierda para la totalidad del raquis lumbar es de 10 grados, que corresponden 5 a cada lado y por lo tanto un grado de rotación en cada segmento por término medio. Amplitud de inclinación del raquis lumbar. La amplitud de la inflexión lateral, también denominada inclinación, varía según la edad y según los individuos. Sin embargo, se puede afirmar que en término medio la inclinación es de 20 a 30 grados a cada lado. Hernia discal y el mecanismo de compresión radicular. La hernia discal aparece tras el esfuerzo de un levantamiento de una carga con el tronco inclinado hacia adelante, pero este se divide en 3 momentos o 3 tiempos. El primer momento, cuando hay una flexión, disminuye la altura de los discos en su parte anterior, mientras que la sustancia nuclear se proyecta hacia atrás. El segundo momento, aumenta la presión axial, aplasta la totalidad del disco intervertebral. Y en el tercer momento, el pedículo de la hernia se cierra bajo la presión. Bajo el efecto de la presión axial, la sustancia del núcleo pulposo puede fluir en distintas direcciones. La hiperextensión puede acarrear el hundimiento de las mesetas vertebrales, o más conocido como hernia intraesponjosa. Bajo la presión axial, la sustancia del núcleo podría pasar a través de las fibras del anillo fibroso. La lumbalgia es cuando la hernia discal alcanza la cara profunda del ligamento longitudinal posterior. Los diferentes tipos de hernias hablaremos a continuación. Los diferentes tipos de hernias discales. La lumbalgia es cuando la hernia discal alcanza la cara profunda del ligamento longitudinal posterior. Este produce dolor lumbar. La radicualgia es cuando la hernia comprime el nervio raquídeo. La citalgia puede citarse la hernia en la radicualgia del nervio ciático, y la lumbociática es cuando el dolor radicular se acompaña de dolor. El signo de la SASH es dolor provocado al tensar el nervio ciático. Se realiza cuando el sujeto está de decúbito supino, miembros inferiores descansando sobre el plano de apoyo. Elevar el miembro inferior con rodillas flexionadas, elevar el miembro inferior con rodillas extendidas. Una elevación moderada del miembro inferior provoca dolor al tensarlo. Esta tensión máxima del nervio ciático es de 60 grados. El raquis torácico es el segmento raquídeo. Raquis torácico. El raquis torácico es el segmento raquídeo situado entre el raquis lumbar y el raquis cervical.
Este representa el eje de la parte superior del tronco y es el soporte del tórax. Está compuesto por 12 pares de costillas articuladas con las vértebras y que forman el volumen de la capacidad variable dedicado a la respiración y este está ocupado por el aparato cardiorrespiratorio. A través de la caja torácica, el raquis torácico sujeta la cintura escapular sobre las articulaciones del miembro superior. El raquis torácico es más móvil en sentido de la rotación que el raquis lumbar. Este es mucho menos afectado por las fuerzas y su patología deriva esencialmente de las deformaciones adquiridas. La vértebra torácica tipo y la 12ª vértebra torácica. La vértebra torácica tipo está compuesta por las mismas partes que la vértebra lumbar. No obstante, existen grandes diferencias morfológicas y funcionales, ya que esta cuenta con un cuerpo vertebral. Del lado posterolateral encontramos la carilla oval, además de 2 pedículos, las láminas vertebrales, las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores, las articulaciones cigoapofisiarias, las apófisis transversas, la carilla costal y las apófisis espinosas. La 12ª vértebra torácica o la última vértebra torácica es una vértebra de transición con el raquis lumbar. Esta presenta algunas particularidades. En primer lugar, su cuerpo vertebral posee 2 carillas costales situados en la parte posterolateral de la meseta superior para la cabeza de la 12ª costilla. Flexoextensión e inflexión lateral del raquis torácico. El movimiento de extensión entre 2 vértebras torácicas se acompaña de una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. Simultáneamente, el disco intervertebral se aplasta por detrás y este se ensancha por delante, que como en el caso de raquis lumbar se proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. La limitación del movimiento de extensión es por el tope de las apófisis articulares y las apófisis espinosas, las cuales se van a inclinar hacia abajo y hacia atrás. Por el contrario, el movimiento de flexión entre 2 vértebras torácicas se acompaña de una apertura posterior del espacio intervertebral con el desplazamiento del núcleo hacia atrás. El movimiento de inclinación de 2 vértebras se acompaña de un deslizamiento diferenciado en las articulaciones cigoapofisiarias. Mientras tanto, en la rotación axial del raquis torácico, durante la rotación de una vértebra sobre otra, el desplazamiento de estas superficies en las apófisis articulares se acompañan de una rotación del cuerpo vertebral, sobre todo en su eje común, por lo tanto, de una torsión del disco intervertebral y no de un cizallamiento, como es en el caso del raquis lumbar. La rotación-torsión del disco intervertebral puede tener una amplitud más grande que su cizallamiento. La rotación elemental entre 2 vértebras dorsales es al menos 3 veces mayor que entre 2 vértebras lumbares. Las articulaciones costovertebrales. En las articulaciones costovertebrales, en cada segmento del raquis torácico, un par de costillas se articula con las vértebras mediante 2 articulaciones por costilla. Una es la articulación costovertebral entre la cabeza costal y el disco intervertebral de los cuerpos vertebrales, y la otra es la articulación costotransversa, que esta se da entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de la vértebra subyacente. La articulación costovertebral es una doble artrodia, ya que está constituida en un lado vertebral para 2 carillas costales, una en el borde superior de la vértebra inferior. La articulación costotransversa también es una artrodia constituida por 2 carillas ovales, una en el vértice de la apófisis transversa y la otra en la tuberosidad costal. Esta articulación se completa con una cápsula. Esta cápsula, pero va a reforzar todo 3 ligamentos costovertebrales. Estos ligamentos son el ligamento costotransverso interno, el ligamento costotransverso posterior y el ligamento costotransverso superior. Ya resumiendo, las costillas se articulan con el raquis mediante 2 artrodias. Una artrodia simple, que esta es la articulación costotransversa, y una artrodia doble de forma más sólida, o que es la articulación costovertebral. Estas 2 articulaciones están dotadas de potentes ligamentos que no pueden funcionar uno sin el otro. Esta es una mecánica unida.
Movimientos de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales. Las articulaciones costovertebrales por una parte y la articulación costotransversa por otra forman un par de artrodias mecánicamente unidas, lo que sirve de charnela a la costilla, que de este modo queda literalmente suspendida del raquis por dos puntos. Mientras durante la elevación de las costillas se produce un aumento de diámetro transversal del tórax inferior y un aumento del diámetro antero-posterior del tórax superior. En la parte medial del tórax, en la que se hace un eje de las articulaciones costovertebrales, se localiza aproximadamente en una dirección oblicua de 45 grados en aumento del diámetro. Este se produce tanto en sentido transversal como en un sentido antero-posterior. Movimientos de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales. Las articulaciones costovertebrales por una parte y la articulación costotransversa por otra forman un par de artrodias mecánicamente unidas, lo que sirve de charnela a la costilla, que de este modo queda literalmente suspendida del raquis por dos puntos. Mientras durante la elevación de las costillas se produce un aumento de diámetro transversal del tórax inferior y un aumento del diámetro antero-posterior del tórax superior. En la parte medial del tórax, en la que se hace un eje de las articulaciones costovertebrales, se localiza aproximadamente en una dirección oblicua de 45 grados en aumento del diámetro. Este se produce tanto en sentido transversal como en un sentido antero-posterior. Los movimientos de los cartílagos costales y el esternón. Simultáneamente el esternón se eleva y el cartílago costal toma una dirección más horizontal, formando un ángulo con su posición inicial. Este movimiento angular del cartílago costal con respecto al esternón se lleva a cabo en la articulación condrocostal. Además, asimismo, se produce otro movimiento angular en la articulación condrocostal. Las deformaciones del tórax en un plano sagital durante la inspiración. El movimiento de la inspiración determina las siguientes deformaciones. 1 es la elevación de la primer costilla, que produce la elevación del esternón. El esternón no exactamente está paralelo a sí mismo, ya que en la parte superior del tórax el diámetro anteroposterior aumenta más que en la parte inferior, y en cuanto a la décima costilla, esta también efectúa un movimiento de elevación en torno a su centro y su externo anterior. Mecanismo de los músculos intercostales y del músculo transverso del tórax. Se puede constatar la existencia de tres tipos de fibras musculares. Los pequeños músculos elevadores de las costillas, que proceden del vértice de la apófisis transversa, finalizan en el borde superior de la costilla subyacente. Cuando se contraen, elevan la costilla, de ahí el nombre. Los músculos intercostales externos, cuyas fibras oblicuas están hacia arriba y hacia adentro, tienen una dirección paralela a las fibras del músculo supracostal. Estos músculos intercostales externos son como el supracostal, elevadores de la costilla, y por tanto son inspiradores. Los músculos intercostales internos, cuyas fibras son oblicuas hacia arriba y hacia afuera, producen el descenso de las costillas y por tanto es en la expiración. La acción de los músculos intercostales internos se mantiene de manera análoga. A su vez, el músculo tiene una dirección paralela a la pequeña diagonal del paralelogramo cuando el músculo intercostal interno se contrae. Debido a la contracción del músculo intercostal interno, este produce un descenso de las costillas y por lo tanto se trata de un músculo expirador. Finalmente, el músculo transverso del tórax, durante la contracción de sus 5 haces, determina el descenso en la relación al esternón de los cartílagos costales correspondientes, y esto permite deducir que el músculo transverso del tórax es un músculo expirador. El diafragma y su mecanismo. El diafragma forma una cúpula musculoaponeurótica que cierra el orificio interior del tórax y separa el tórax del abdomen. Se puede entonces afirmar que el diafragma es un músculo primordial de la respiración, ya que por sí solo ensancha los 3 diámetros del volumen torácico. El ensanchamiento del diámetro vertical por el descenso del centro fénico, el ensanchamiento del diámetro transversal por la elevación de las costillas inferiores y el ensanchamiento del diámetro anteroposterior por la elevación de las costillas superiores mediante el esternón. Los músculos de la respiración. Se pueden clasificar en dos categorías. Por una parte, los músculos de la inspiración, que elevan las costillas y el esternón, y por otra, los músculos de la expiración, que descienden las costillas y el esternón.
También en estas dos categorías se distinguen los músculos principales y los músculos accesorios. Los músculos de la inspiración se pueden clasificar en 4 grupos. El primer grupo, los intercostales externos y los músculos elevadores de las costillas, y sobre todo el diafragma. El segundo grupo es de los músculos accesorios, y son el esternocleidomastoideo, los músculos escalenos anteriores, medios y posteriores, el pectoral mayor y menor, los haces inferiores del músculo serrato anterior y el músculo dorsal ancho, el serrato posterior y las fibras superiores del músculo iliocostal torácico. El tercer grupo son los músculos principales de la expiración, músculos intercostales internos. El cuarto grupo son los músculos accesorios de la expiración, condicionan la expiración forzada y el esfuerzo abdominal. Y son los músculos abdominales, el recto del abdomen, el oblicuo externo e interno, la porción inferior del músculo iliocostal torácico, el longísimo, el músculo serrato posterior inferior y el músculo cuadrado lumbar. La circulación aérea de las vías respiratorias. La respiración se basa en el aumento o disminución del volumen de la cavidad torácica. Los pulmones ocupan la totalidad del volumen inferior del tórax y la unión entre las paredes torácicas. Y el pulmón está garantizada por la pleura, cuya cavidad permanece virtual. Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuye y se hace negativa. La inspiración es importante y excelente elemento de relleno del corazón, ya que a través de la circulación menor llega la sangre venosa hasta la pared alveolar, al contacto del aire fresco que acaba de penetrar en ella. Así la inspiración garantiza a la vez la circulación aérea y la circulación sanguínea pulmonar. Los volúmenes respiratorios. Se denominan volúmenes respiratorios o volúmenes pulmonares a las cantidades de aire puestas en movimiento durante las distintas fases de la respiración y los diferentes tipos respiratorios. Durante la respiración tranquila en reposo, el aire movilizado entre una expiración y una inspiración normales representa el volumen corriente de medio litro. Si se prolonga una inspiración normal por una inspiración forzada, penetrará en los pulmones una cantidad adicional del aire que representa el volumen de reserva inspiratoria, 1,5 litros. La suma del volumen de reserva inspiratoria y del volumen corriente constituye la capacidad inspiratoria, o sea, 2 litros. La suma del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria constituye la capacidad vital, 3,5 litros. Al término de una expiración forzada y completa, subsiste aún en los pulmones y en los bronquios cierta cantidad de aire, denominada volumen residual, que es de medio litro, que no puede expulsarse. La suma de la capacidad vital y del volumen residual constituye la capacidad pulmonar total, que es de 4 litros. Fisiopatología respiratoria. Cuando se fractura una costilla tras un fuerte traumatismo del tórax, una superficie más o menos grande de la pared torácica deja de seguir los movimientos y se deprime durante la inspiración. Se trata de la respiración paradójica. El rendimiento de la ventilación disminuye, lo que provoca un estado de distrés respiratorio caracterizado por una disminución catastrófica de la hematosis. Unos ejemplos podrían ser un neumotórax, una fractura costal, una obstrucción bronquial, una dilatación aguda del estómago, una parálisis del nervio frénico, entre otras. El espacio muerto. Se denomina espacio muerto a un volumen de aire que no participa en los intercambios respiratorios. El espacio muerto anatómico representa el volumen del árbol respiratorio, es decir, de las vías aéreas superiores, boca, fosas nasales incluidas, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. El volumen del espacio muerto es de 150 mililitros, que significa que durante la respiración normal, cuando se moviliza únicamente el volumen corriente, tan solo llega a las paredes alveolares y participa en la hematosis 350 mililitros de aire fresco. La complianza torácica. La noción de complianza está directamente relacionada con la elasticidad de los elementos anatómicos del tórax y de los pulmones. Durante la expiración normal, el tórax y los pulmones adoptan una posición de equilibrio. El tórax siempre debe de regresar a su posición inicial. Movilidad elástica de los cartílagos costales. Durante la inspiración, los cartílagos costales efectúan un desplazamiento angular y una torsión alrededor de su eje longitudinal. Esta torsión desempeña un papel importante en el mecanismo de la expiración cuando el esternón se eleva durante la inspiración.
Dado que el extremo posterior de las costillas permanece unido al raquis mediante las articulaciones costovertebrales, los cartílagos costales realizan la ya antes mencionada rotación sobre su eje longitudinal. No se aplicará ningún movimiento de torsión, a excepción de la inspiración. Gracias a la relajación de los músculos y por la elasticidad de los cartílagos, el tórax vuelve a su posición inicial. Mecanismo de la tos. El aire que penetra en las vías respiratorias se filtra, humedece y calienta al pasar por las fosas nasales. Si por inadvertencia se introducen partículas extrañas al árbol bronquial, un mecanismo muy eficaz para expulsarlas será la tos. La tos consta de 3 fases. La primera fase es una inspiración profunda denominada preparatoria. La segunda fase es la puesta en tensión, en la que intervienen 2 factores: el cierre de la glotis y la contracción violenta de los intercostales y de la totalidad de los músculos respiratorios accesorios, en particular los músculos abdominales. La tercera fase es la expulsión. Mientras que los músculos expiradores accesorios permanecen tensos, la glotis se abre bruscamente y libera una violenta corriente de aire bronquial. Para ser eficaz, deben intervenir los músculos abdominales y el cierre de la glotis. La tos es un acto reflejo desencadenado por zonas sensitivas de la bifurcación traqueal. Existe una maniobra llamada maniobra de Heimlich. Esta se utiliza cuando algo de gran tamaño obstruye las vías respiratorias. Los músculos de la laringe y la protección de las vías aéreas durante la deglución. El aparato laringio cuenta con 3 funciones esenciales: el cierre de la glotis, la protección de las vías aéreas durante la deglución y la fonación. Piezas cartilaginosas: cartílago cricoides y cartílago tiroides, formado por apófisis, una apófisis superior también denominada cartílago comiculado y una apófisis externa o apófisis muscular. Entre el cartílago corniculado y el borde superior de la placa cricoidea se extiende un ligamento en forma de Y, llamado ligamento cricocorniculado. Contiene el cartílago interaritenoideo. También se puede apreciar el músculo cricoaritenoideo lateral derecho, que une la apófisis muscular del aritenoides a la parte anterior del anillo cricoides, y el músculo cricotiroideo. Las paredes laterales del orificio epiglótico las complementan los músculos tiroaritenoideos inferiores en su capa externa. En la respiración normal, el orificio epiglótico está abierto. Durante la deglución, la glotis se cierra, pero simultáneamente la epiglotis bascula hacia abajo y hacia atrás, atraída hacia los cartílagos corniculados por la atracción de los músculos aritenoepiglóticos y de los músculos toroaritenoides inferiores. La glotis y las cuerdas vocales. La fonación. La glotis es el orificio que controla el paso del aire a la altura de la laringe. Se presenta como una hendidura triangular de vértice anterior. Sus 2 bordes están constituidos por las cuerdas vocales inferiores y los cartílagos aritenoideos. La contracción de los músculos cricoideos posteriores hacen girar los cartílagos aritenoideos sobre su eje y las apófisis vocales se separan, abriendo la glotis. El cierre de la glotis conlleva un estiramiento de la cuerda vocal. Durante la fonación, las cuerdas vocales se ven sometidas a tensiones variables. Existen 2 mecanismos de regulación de la tensión de las cuerdas vocales: el cierre del orificio glótico por contracción del músculo cricoaritenoideo lateral y la báscula anterior del cartílago tiroides por contracción del músculo cricotiroideo. El raquis cervical. El raquis cervical es el segmento superior del raquis. Es la prolongación del raquis torácico y sujeta la cabeza a la par que constituye el esqueleto del cuello. Es la parte más móvil del raquis. Tiene como función orientar la cabeza en un sector del espacio de aproximadamente 180 grados, tanto en sentido vertical como en sentido transversal. El plano sagital de la cabeza define 2 semiespacios, el derecho y el izquierdo, cuyos estímulos deben estar separados para poder establecer la estereovisión y la estereoaudición. El cuello no puede efectuar una rotación de más de 170 a 180 grados. Independientemente de ser el segmento más móvil del raquis, también es el más frágil. El raquis cervical está constituido por 2 partes anatómicas funcionalmente distintas. El raquis cervical superior, también denominado raquis suboccipital, que contiene la primera vértebra cervical o atlas y la segunda vértebra cervical o axis. Estas piezas esqueléticas están unidas entre sí
con el hueso occipital, por una compleja cadena articular con 3 ejes y 3 grados de libertad. Y el raquis cervical inferior, que se extiende desde la meseta inferior del axis hasta la meseta superior de la primera vértebra torácica. Las vértebras cervicales son todas del mismo tipo, excepto el atlas y el axis. Las articulaciones del raquis cervical inferior poseen dos tipos de movimientos: movimientos de flexoextensión y por otro movimientos mixtos de inclinación, rotación. No existen movimientos puros ni de inclinación ni de rotación. Funcionalmente, estos dos segmentos del raquis cervical se complementan entre sí para realizar movimientos puros de rotación, de inclinación o de flexoextensión de la cabeza. Constitución esquemática de las 3 primeras vértebras cervicales. Atlas. El atlas es el anillo más ancho transversal que sagitalmente contiene las dos masas laterales y ovaladas de eje mayor oblicuo hacia adelante y hacia adentro. Sus carillas articulares se articulan con los cóndilos del occipital. El arco anterior del atlas tiene por cara posterior una carilla cartilaginosa ovalada que se articula con la apófisis odontoides del axis. Sus apófisis transversas están agujeradas para dar paso a la arteria vertebral. Axis. El axis presenta un cuerpo vertebral cuya cara superior recibe en su centro la apófisis odontoides, también denominada diente del axis, y que sirve de pivote en la articulación atlantoaxial. El arco posterior está constituido por dos estrechas láminas. La apófisis espinosa comparte dos tubérculos con el resto de las espinosas cervicales. Por debajo del pedículo se fijan las apófisis articulares inferiores, que se articulan con las carillas superiores. La tercera vértebra cervical. Es parecida a las 4 últimas vértebras cervicales. Se trata de una vértebra cervical tipo. Posee un cuerpo vertebral, su cara superior comporta una meseta vertebral superior limitada lateralmente por los ganchos del cuerpo. La meseta vertebral inferior está prolongada hacia adelante y hacia abajo. Está bordeada a cada lado por dos carillas de la articulación oncovertebral. Su arco posterior lo forman las apófisis articulares, las cuales tienen una carilla superior que se dirige hacia arriba y hacia atrás, se articula con la carilla inferior de la vértebra suprayacente. Estas apófisis articulares están unidas al cuerpo vertebral por el pedículo. Ligamentos suboccipitales. Los constituyen dos ligamentos alares: el ligamento transverso, ligamento occipitotransverso, ligamento transverso axoideo. El ligamento cruciforme, constituido por los ligamentos transversos, occipitotransversos y transverso-axoideos. Está en la cápsula de la articulación atlanto-occipital, reforzada por fuera por el ligamento atlanto-occipital alar y la cápsula de la articulación atlantoaxial. En el plano superficial se localizan el ligamento occipitoaxial medio y el ligamento longitudinal posterior. Los ligamentos anteriores son la membrana atlanto-occipital anterior, la membrana atlanto-occipital anterolateral, el ligamento atlantoaxial anterior y el ligamento longitudinal anterior. Los ligamentos posteriores son la membrana atlanto-occipital posterior, el ligamento atlantoaxial posterior y los ligamentos interespinosos. Y por último, la cápsula de la articulación entre el axis y la tercera vértebra cervical. La constitución de la vértebra cervical. En una versión posterior-superior podemos describir el cuerpo de la vértebra, la meseta superior, la cual es cóncava a modo de silla de montar. En la parte posterior de la cara lateral del cuerpo vertebral se implantan los pedículos vertebrales, las apófisis transversas cervicales, el agujero de conjunción con dos tubérculos, donde se insertarán los músculos escalenos, el agujero transverso por el que asciende la arteria vertebral, las apófisis articulares, el arco posterior y el canal vertebral cuya forma es triangular. Los ligamentos del raquis cervical inferior. Las vértebras cervicales se unen a las vértebras adyacentes por el disco intervertebral, el cual presenta dos partes muy visibles: el anillo fibroso y el núcleo pulposo.
Por delante de los cuerpos vertebrales se extiende el ligamento longitudinal anterior y por detrás el ligamento longitudinal posterior y una cápsula. Entre las láminas vertebrales se extienden los ligamentos amarillos. Las apófisis espinosas están unidas entre sí por los ligamentos interespinosos. Las apófisis transversas están unidas entre sí por los ligamentos intertransversos. La rotación en las articulaciones atlanto-occipitales. Cuando el hueso occipital gira sobre el atlas, participa en un movimiento general de rotación del atlas sobre el axis, que se efectúa en torno al eje vertical, que pasa por el centro de la apófisis odontoides. Intervienen la tensión de los ligamentos y en particular la tensión del ligamento alar. La rotación hacia la izquierda se acompaña al mismo tiempo de un desplazamiento hacia la izquierda de 2 a 3 milímetros y de una inclinación del hueso occipital hacia la derecha. Aquí el ligamento alar se enrollará alrededor de la apófisis odontoides y se tensará. No existe una rotación pura, sino una rotación asociada a una traslación y a una inclinación de la articulación atlanto-occipital. El eje real del movimiento de rotación corresponde al eje anatómico del bulbo raquídeo, que es la mejor posición posible para la torsión del eje nervioso. La inclinación lateral y la flexoextensión en la articulación atlanto-occipital. En un corte verticofrontal del hueso occipital del atlas, del axis y de la tercera vértebra cervical, muestra que durante la inclinación lateral no existe ningún desplazamiento en la articulación atlantoaxial. La inclinación se efectúa únicamente entre el axis y la tercera vértebra cervical, por una parte, y por otra, entre el hueso occipital y el atlas. Los límites serán la tensión de la cápsula de las articulaciones atlanto-occipitales y el ligamento alar. La inclinación total entre el hueso occipital y la tercera vértebra cervical es de 8 grados, que se reparte en 5 entre el axis y 3 entre el hueso occipital y el atlas. La flexión. Este movimiento se acompaña siempre de una flexión en la articulación atlantoaxial y estará limitada por la tensión de la membrana atlanto-occipital y el ligamento nucal. En extensión también existe una extensión en la articulación atlantoaxial. Durante los movimientos de tensión forzada, el arco posterior del atlas puede quebrarse entre el hueso occipital y el arco posterior del axis. La amplitud de la flexoextensión en la articulación atlanto-occipital es de 15 grados. Los ligamentos del raquis suboccipital son numerosos y potentes. Se encuentra el ligamento del vértice del axis, el ligamento transverso occipital y el ligamento transverso axial. Estos tres ligamentos forman el ligamento cruciforme. También encontraremos el ligamento occipital medio, la cápsula de la articulación atlanto-occipital, el ligamento longitudinal posterior, la membrana atlanto-occipital, el ligamento longitudinal anterior. Los arcos posteriores están unidos por los siguientes ligamentos: el ligamento atlanto-occipital posterior, el ligamento atlantoaxial posterior, el ligamento interespinoso y el ligamento nucal de la articulación cigoapofisaria. Las articulaciones atlantoaxiales. La unión mecánica entre el atlas y el axis está garantizada por tres articulaciones mecánicamente conectadas. Una articulación axial, la atlantodontoidea, a la que la apófisis odontoide sirve de pivote,
y dos articulaciones laterales y simétricas, las atlantoaxiales laterales. La apófisis odontoides contiene por delante una carilla articular en forma de escudo, ligeramente convexa en ambos sentidos y que se articula con la carilla del arco anterior del atlas. Por detrás tiene una corredera cóncava, la cual se articula con el ligamento transverso. Desde un corte parasagital se muestran las superficies articulares, las cuales son la articulación atlanto-odontoidea, la carilla superior de las masas laterales del atlas, la carilla inferior de las masas laterales del atlas, la carilla superior del axis, la carilla inferior del axis. La flexoextensión en las articulaciones atlantoaxiales y atlanto-odontoideas. Infiere el ligamento transverso, mantiene el arco anterior del atlas estrechamente unido a la apófisis odontoides. En consecuencia, durante el movimiento de flexoextensión, la carilla inferior de las masas laterales del atlas rueda y se desliza al mismo tiempo sobre la superficie superior del axis. Es preciso recalcar la existencia del elemento deformable, en este caso el ligamento transverso, el cual permite cierta flexibilidad en el funcionamiento de esta articulación. Este ligamento transverso desempeña una función vital, ya que impide el deslizamiento hacia adelante del atlas sobre el axis. Una luxación podría ser mortal. Rotación en las articulaciones atlantoaxiales lateral y media. La articulación atlantoaxial media es una trocoide con dos superficies cilíndricas encajadas la una sobre la otra, las cuales son la apófisis odontoides y otra cavidad que recibe este macizo es un cilindro hueco que rodea totalmente la apófisis odontoides y que está formado por delante por el arco anterior del atlas y a los lados por las masas laterales del atlas. Hay un potente ligamento que se extiende transversalmente por detrás de la apófisis odontoides, el ligamento transverso del atlas. La apófisis odontoides está incrustada en el interior de un anillo osteoligamentoso con el que contacta a través de dos articulaciones diferentes. Por delante, una articulación de tipo sinovial y por detrás una articulación carente de cápsula. Durante el movimiento de rotación hacia la izquierda, la apófisis odontoides permanece fija y el anillo osteoligamentoso gira en sentido inverso a las agujas de un reloj, alrededor de un centro que corresponde al eje de la apófisis odontoides. La cápsula articular se distiende a la izquierda y se extensa a la derecha. Durante la rotación de la derecha hacia la izquierda sucede a la inversa. Durante su rotación sobre el axis, el atlas se desplaza, entonces verticalmente hacia abajo, de 2 a 3 milímetros. Su movimiento es elíptico. Las superficies de la articulación atlanto-occipital. Existen dos articulaciones atlanto-occipitales mecánicamente unidas, pares y simétricas, que relacionan las carillas superiores de las masas laterales del atlas con las superficies de los cóndilos occipitales. La articulación atlanto-occipital puede entonces considerarse como una enartrosis, es decir, como una articulación de superficie esférica, con tres ejes pero de poca amplitud. En primero está la rotación axial en torno a un eje vertical, después una flexoextensión en torno a un eje transversal y una inclinación lateral en torno a un eje anteroposterior. Ligamentos suboccipitales. Los constituyen dos ligamentos alares, el ligamento transverso, ligamento occipitotransverso, ligamento transverso axoideo, el ligamento cruciforme constituido por los ligamentos transversos, occipitotransversos y transverso-axoideos. Está en la cápsula de la articulación atlanto-occipital reforzada por fuera por el ligamento atlanto-occipital alar y la cápsula de la articulación atlantoaxial. En el plano superficial se localizan el ligamento occipitoaxial medio y el ligamento longitudinal posterior. Los ligamentos anteriores son la membrana atlanto-occipital anterior, la membrana atlanto-occipital anterolateral, el ligamento atlantoaxial anterior y el ligamento longitudinal anterior.
Los ligamentos posteriores son la membrana atlanto-occipital posterior, el ligamento atlantoaxial posterior y los ligamentos interespinosos. Y por último, la cápsula de la articulación entre el axis y la tercera vértebra cervical. La constitución de la vértebra cervical. En una versión posterior-superior podemos describir el cuerpo de la vértebra, la meseta superior, la cual es cóncava a modo de silla de montar. En la parte posterior de la cara lateral del cuerpo vertebral se implantan los pedículos vertebrales, las apófisis transversas cervicales, el agujero de conjunción con dos tubérculos, donde se insertarán los músculos escalenos, el agujero transverso por el que asciende la arteria vertebral, las apófisis articulares, el arco posterior y el canal vertebral cuya forma es triangular. Los ligamentos del raquis cervical inferior. Las vértebras cervicales se unen a las vértebras adyacentes por el disco intervertebral, el cual presenta dos partes muy visibles, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Por delante de los cuerpos vertebrales se extiende el ligamento longitudinal anterior y por detrás el ligamento longitudinal posterior y una cápsula. Entre las láminas vertebrales se extienden los ligamentos amarillos. Las apófisis espinosas están unidas entre sí por los ligamentos interespinosos. Las apófisis transversas están unidas entre sí por los ligamentos intertransversos. La flexoextensión en el raquis cervical inferior. Durante el movimiento de extensión, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza hacia atrás. El movimiento de extensión está limitado por la tensión del ligamento longitudinal anterior y sobre todo por los topes óseos. El choque de la apófisis articular superior de la vértebra inferior sobre la apófisis transversa de la vértebra superior y sobre todo el contacto de los arcos posteriores a través de los ligamentos. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza hacia adelante, disminuye el grosor de la porción anterior del disco intervertebral y desplaza el núcleo hacia atrás, tensando las fibras posteriores del anillo fibroso. Este movimiento no está limitado por los topes óseos, sino solo por las tensiones ligamentosas, la tensión del ligamento longitudinal posterior, de la cápsula de la articulación cigoapofisiaria, de los ligamentos amarillos, de los ligamentos interespinosos y del ligamento supraespinoso o ligamento nucal. Los movimientos en las articulaciones uncovertebrales. En la meseta superior sobresalen dos apófisis situadas en el plano sagital, las apófisis unciformes. Se trata de una artrodia de tipo sinovial. En los movimientos de flexoextensión se produce un deslizamiento concomitante entre las carillas de las articulaciones uncovertebrales. Durante los movimientos de inclinación, en esas articulaciones uncovertebrales se producen movimientos de bostezo. No existe movimiento de inclinación, sino movimientos de inclinación combinados con movimientos de rotación y de extensión. La orientación de las carillas articulares, el eje mixto de la rotación-inclinación. Los movimientos de inclinación y de rotación en el raquis cervical inferior están determinados por la orientación de las carillas de las apófisis articulares. No permiten movimientos puros. En un corte horizontal, las articulaciones cigoapofisiarias muestran que las carillas en las partes superior e inferior no son rigurosamente planas, sino que presentan una ligera convexidad hacia atrás en las vértebras cervicales sexta y séptima, o bien una ligera concavidad hacia atrás en las vértebras cervicales de la tercera y cuarta. Los movimientos combinados de inclinación, rotación en el raquis cervical inferior. El eje oblicuo de cada segmento realiza un movimiento mixto de inclinación y de rotación que se añade al movimiento de flexoextensión. No es posible efectuar radiografías transversales de las vértebras, sin embargo, pueden realizarse cortes con escáner, los cuales permiten el estudio de estos movimientos, donde se pueden apreciar los siguientes componentes. En el plano frontal, un componente de inclinación. En el plano sagital, un componente de extensión. Y en el plano transversal u horizontal, un componente de rotación. Se puede afirmar que, además de los movimientos de flexoextensión, el raquis cervical solo puede realizar movimientos siempre parecidos a sí mismos, estereotipados, movimientos mixtos de inclinación, rotación, extensión.
La geometría del movimiento de inclinación y rotación. Cuando la vértebra subyacente gira en torno al eje D, que se muestra en la parte superior, va a llevar su propio eje de rotación. A continuación, en la segunda vértebra pasa por encima, de este modo aparece un nuevo componente de extensión, el cual es posible de calcular mediante la trigonometría. Las dos vértebras cervicales superpuestas muestran una rotación hacia la derecha de la vértebra subyacente en torno al eje D, el cual se acompaña de un avance de las masas laterales izquierdas y un retroceso de las masas laterales derechas. La rotación es visible a la altura de las líneas de los trazos, que se muestran en rojo, que pasan por las superficies articulares superiores de cada una de las vértebras. Modelo mecánico del raquis cervical. Partiendo de estas concepciones mecánicas y la división funcional que existe entre el raquis cervical superior suboccipital y el raquis cervical inferior, se ha realizado un modelo mecánico, el cual se muestra arriba, que permite poner en manifiesto los dos tipos de funcionamiento de las articulaciones del raquis cervical. El raquis cervical inferior, es decir, de C1 a T1, solo se han efectuado movimientos mixtos de inclinación y rotación. El raquis cervical suboccipital se ha llevado a cabo según los equivalentes mecánicos, y de hecho se puede distinguir que el eje vertical, que corresponde a la apófisis odontoides, permite los movimientos de rotación y algunos de flexo-extensión de las mesetas. El raquis suboccipital representa una cadena articular de 3 ejes y 3 grados de libertad, garantizando una unión entre C2 y el hueso occipital. Los movimientos de inclinación, rotación en el modelo del raquis cervical. Un movimiento de inclinación asociado a una rotación cuyos 50 grados corresponden a la amplitud de la rotación del raquis cervical inferior y también un ligero componente de una extensión. La forma de la cara superior de C2 representa el funcionamiento de la articulación atlantoaxial. La forma convexa de delante hacia atrás corresponde a las carillas superiores del axis y permite los movimientos de flexo-extensión del atlas. Mientras tanto, el eje vertical que rebasa y representa el funcionamiento de la apófisis odontoides permite los movimientos de rotación. Las amplitudes articulares del raquis cervical. Los movimientos externos de la flexo-extensión. La amplitud total de la flexo-extensión del raquis cervical es inferior de 100 a 110 grados. La amplitud total de la flexo-extensión del conjunto del raquis cervical en relación al plano masticador es de 130 grados. Se permite deducir que la amplitud total de la flexo-extensión del raquis suboccipital es de 20 a 30 grados de amplitud, mientras que la amplitud total de inclinación es aproximadamente de 45 grados. En la rotación total de la cabeza es de 80 a 90 grados. En la articulación atlanto-occipital hay 12 grados de libertad y en la inclinación lateral del raquis suboccipital hay 8 grados. Constitución y acción del músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo debería denominarse, por ser más correcto, esternocleido-occipito-mastoideo, ya que está constituido por 4 porciones. Una porción profunda, el cleidomastoideo, en la que se forma la fosita seritol, a través de la cual se transparenta el cleidomastoideo. Estas 3 porciones son la cleido-occipital, que recubre la mayor parte del cleidomastoideo, la esterno-occipital asociado al esternomastoideo y la externa mastoidea. Ambos se insertan mediante un tendón común con borde superior del manubrio esternal. El esterno-occipital se une a las inserciones del cleido-occipital en la línea curva superior. En cuanto al esternomastoideo, se fija en el borde superior y el borde anterior de la apófisis mastoidea. La contracción unilateral del músculo determina un movimiento complejo que asocia 3 componentes: la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto de su contracción, la inclinación hacia el lado de su contracción y la extensión. Ahora vamos a hablar de los músculos prevertebrales. El principal es el músculo largo del cuello, que es el más profundo de los músculos prevertebrales, y su contracción bilateral y simétrica enderezan la lordosis cervical y acarrea a una flexión del cuello. De este modo desempeña un papel relevante en la estática del raquis cervical. Los músculos prevertebrales largos de la cabeza, recto anterior y recto lateral de la cabeza. Los músculos prevertebrales, que son los escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, pasan las ramas originarias del plexo braquial y la arteria subclavia. Los músculos prevertebrales en conjunto. El músculo largo de la cabeza,
el músculo recto anterior de la cabeza y el músculo recto lateral, los músculos intratransversos que están divididos en dos planos, los músculos intratransversos anteriores y posteriores. La acción de estos músculos intratransversos solo determina la inclinación del raquis hacia el lado de su contracción. La flexión de la cabeza y el cuello. La flexión de la cabeza sobre el raquis cervical y la flexión del raquis cervical sobre el raquis torácico depende de los músculos anteriores. El raquis cervical superior, la flexión en la articulación atlanto-occipital está determinada por los músculos rectos del cuello y el músculo largo de la cabeza. El músculo largo del cuello y el músculo largo de la cabeza van a determinar la flexión de las articulaciones subyacentes. Hecho importante es que el músculo largo del cuello determina el enderezamiento y la rectificación del raquis cervical. Los músculos de la nuca, aparte de los músculos del plano profundo, la mayor parte de los músculos de la nuca son oblicuos y estos van dirigidos hacia abajo, hacia adentro y hacia atrás, estando todos en el plano profundo y determinan simultáneamente la extensión, la rotación y la inclinación hacia el lado de su contracción, es decir, exactamente los tres componentes del movimiento mixto del raquis cervical inferior atomo a los ejes oblicuos analizados con anterioridad. En cambio, la capa más superficial de los músculos contiene la dirección cruzada respecto a los planos intermedios, es decir, que esta es oblicua hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Los músculos suboccipitales y la acción de los músculos suboccipitales, inclinación y extensión. El músculo recto posterior mayor de la cabeza y menor de la cabeza, el músculo oblicuo inferior de la cabeza, van a desempeñar el papel en la estática y la dinámica, ya que estos determinan cuando los dos oblicuos inferiores se contraen. Este es un movimiento de retroceso y extensión. Ahora bien, vamos a hablar sobre la amplitud global del raquis cervical. En caso de una flexoextensión, el punto de referencia es el plano masticatorio. Este es el punto de la flexoextensión del raquis cervical. La medición de la rotación de la cabeza y del cuello se puede realizar cuando el sujeto está sentado en una silla, es inmovilizado correctamente de la cintura escapular y se le pide que haga rotaciones. Se puede conseguir una medición más exacta de la flexoextensión y de la inclinación utilizando un goniómetro de burbuja, el cual se fijará al cráneo y bien en el plano sagital para medir la flexoextensión. La extensión del raquis cervical por los músculos de la nuca. Todos los músculos de la nuca son extensores del raquis cervical y de la cabeza, pero según su disposición se puede clasificar en tres grupos. El primer grupo son los que se insertan en el raquis cervical en dirección oblicua, que es el espléneo del cuello, el longísimo del cuello, el ilio costal en su porción cervical y el elevador de la escápula. El segundo grupo comprende los músculos de dirección oblicua dirigida hacia abajo y hacia adelante, que son los músculos transverso espinosos, semiespinoso, longísimo, espléneo de la cabeza y los músculos suboccipitales. Mientras tanto, el tercer grupo pasa a modo de puente por encima del raquis cervical por hiperlordosis y se extiende la cabeza sobre el raquis cervical, uniéndose al hueso occipital con la apófisis mastoidea de la cintura escapular. En este se encuentra el trapecio y el esternocleidomastoideo. La sinergia y antagonismo de los músculos prevertebrales y el músculo esternocleidomastoideo. Se sabe que al cargar peso sobre la cabeza todos los músculos se contraen simultáneamente en estado de equilibrio dinámico, permanentemente que transforma al conjunto de la cabeza y el cuello en un bloque a la vez rígido y flexible en el vértice del edificio raquídeo.